Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión le traigo un tema interesante. Vamos a estar hablando en esta clase acerca de Hanukkah y la Navidad. Las diferencias que tienen estas dos fiestas, sus orígenes y aplicación, y si nosotros pues debemos celebrarla. Vamos a estar hablando acerca de la fiesta judía llamada Hanukkah o fiesta de la dedicación, y estaremos hablando un poco, abordando acerca de la fiesta de Navidad a propósito de esta época, la que ya todo el mundo se prepara para celebrar la Navidad. Hablemos un poco acerca de Hanukkah en primer lugar. Hanukkah es una fiesta judía que se implementó en el año 165, me parece, 163 o 165 antes de la era común o antes de la era cristiana. Y esta fiesta es exclusivamente judía. Y esto es un punto que tenemos que tener en cuenta nosotros. Hanukkah es una fiesta exclusivamente judía, es una fiesta nacional. Es como una independencia de cualquier país, por ejemplo, como la independencia de mi país, República Dominicana, que simplemente la celebramos y la entendemos lo que somos dominicanos. Así, la fiesta de Hanukkah es una fiesta meramente judía, que ni siquiera es una fiesta que fue implementada por el mismo Creador. Recordemos que en la Biblia existen 7 fiestas exclusivamente dadas por Dios para que el pueblo de Israel las celebrase. Esas 7 fiestas o convocaciones se encuentran en Levítico capítulo 23. Usted puede ir a Levítico capítulo 23 y va a encontrar las 7 fiestas que Dios dio a Israel para que las celebrase. De esas 7 fiestas, habían 3 sumamente importantes. La Pascua era la más importante, junto con la fiesta de los tabernáculos y de las primicias. Todo varón judío debía subir a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Pero la fiesta de Hanukkah tiene una historia y es bueno que la conozcamos, y vamos a estar leyendo un poco acerca de esta fiesta para que podamos aprender más acerca de ella y diferenciarla de la fiesta judía y ver si aplica para que nosotros pudiéramos celebrarse. Dice: tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de la era común, se desató una lucha de poder entre sus generales. Se prolongó durante más de un siglo. Los reyes gregosirios seleucidas salieron victoriosos y gobernaron muchos de los antiguos territorios alejandrinos, incluida Judea, situada en el centro del actual Israel. Los seleucidas ejercieron sus influencias a través de la helenización, es decir, la difusión del arte, arquitectura y religión del origen griego. Las comunidades locales, especialmente Judea, se resistieron a esta transformación. En el año 175 a.C., el rey seleuco Antíoco IV, que se llamaba Antíoco Epífanes, llegó al poder e intentó obligar a los judíos a unirse a la causa helenística. ¿Qué es helenismo? El helenismo era la visión que tenían los griegos de convertir todas las ciudades o naciones que ellos gobernaron, que ellos subyugaron, obligarlos a asimilar su cultura, su lengua, su arte, todo. Esa fue la visión primaria de su principal líder, Alejandro Magno. Alejandro Magno buscaba que todo el mundo hablase la lengua griega, que todo el mundo pues tuviese gimnasio, que todo el mundo pues practicara las artes griegas o helénidas. Y prácticamente lo logró en un sentido, porque cuando estudiamos en las escuelas siempre vemos que tal letra viene del griego, que tal cosa viene del griego, pero esto buscaba Alejandro Magno. Al Alejandro Magno morir a temprana edad, su gobierno pues se debilitó y los 4 generales se dividieron, cada uno tomaron una porción de las tierras conquistadas.
Los seleucidas capturaron el templo sagrado de Jerusalén y lo profanaron erigiendo un altar al dios griego Zeus en su interior. Antíoco proscribió la fe judía y ordenó la adoración a los dioses griegos. Algunos estudiosos difieren que el monarca creía que el establecimiento de una religión común podría haber ayudado a unificar el fracturado imperio, pero sus brutales métodos echaron por tierra sus intenciones. El historiador judío Josefo registró en el siglo I después de Cristo el brutal saqueo de Jerusalén y el trato que recibieron los disidentes judíos, que fueron azotados con vara y sus cuerpos despedazados y crucificados mientras aún vivían y respiraban. Y si se encontraban algún libro sagrado, ya sea de la ley o cualquier libro sagrado de los judíos, era destruido, y aquellos con los que se encontraban también padecían ese prejuicio. Horrorizados por la profanación del templo y la crueldad hacia el pueblo judío, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos se rebelaron. Tras la muerte de Matatías en el año 166 a.C., su hijo Judá Macabeo, que significa el martillo, ocupó el lugar de su padre en la lucha y lideró al pueblo judío en muchas victorias sobre los griegos. En el año 164, Judá recuperó Jerusalén y restauró el templo, limpiándolo y dedicándolo de nuevo a la religión judía. La revuelta de los macabeos, como llegó a conocerse, continuó hasta expulsar finalmente al último de los griegos de Jerusalén. Hanukkah, que significa dedicación, conmemora el milagro de la luz que se produjo cuando Judea en el año 160 implementó el nuevo templo al Dios hebreo, al Dios de los hebreos. Según el Talmud, que es un libro sagrado de los hebreos, los seleucidas solo dejaron una ampolla de aceite intacta, lo suficiente para mantener encendido el candelabro del templo durante un solo día, pero ardió durante 8 días, el tiempo suficiente para que los judíos victoriosos consiguieran más aceite, y el milagro se convirtió en la base de una querida fiesta para darle la gracia a Dios y celebrar la victoria sobre la oscuridad. Básicamente esa es la historia de la fiesta de Hanukkah, o como aparece en la Biblia, la fiesta de la dedicación. Sí, en la Biblia encontramos específicamente en Juan capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente, lo quiero leer, aquí en la Biblia, dice: llegó entonces, Juan 10, 22, llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y añade, era invierno. ¿Por qué añade que era invierno? Porque la fiesta de la dedicación generalmente cae o coincide con lo que hoy conocemos la Navidad, y no es la Navidad judía. Eso no existe, eso es un anacronismo, es un sincretismo, eso no existe. Y por eso este estudio, estamos ahora mismo hablando acerca de la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. En Juan capítulo 10, versículo 22, Jesús se encontraba paseándose por el pórtico de Salomón en el templo. Se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, que es lo que acabo de hablar históricamente, que conmemora la liberación de los judíos del imperio griego. Siempre Israel se ha enfrentado a grandes imperios más grandes que ellos, y al final vencen de una manera u otra. Dios los ayuda a salir de ese oprobio. Pues en este caso, mi hermano, para hacer un resumen ya de la fiesta de la dedicación, o lo que conocemos como Hanukkah, prácticamente el resumen es así. Cuando Alejandro Magno conquista las tierras de Medio Oriente, incluyendo Judea, Alejandro Magno fue muy consecuente con Judea. De hecho, hay una historia donde dice que Alejandro Magno, junto con sus ejércitos, se iba acercando a Jerusalén, y cuando esto llegó a oído de los sacerdotes,
se adelantaron a encontrarse con Alejandro Magno en el camino para pedir misericordia y que no destruyese el templo, lo que era común cuando un ejército atacaba a otro, pues destruían su templo, su centro de religiosidad. Dice que cuando se adelantaron a acercarse a Alejandro Magno, se vistieron el sumo sacerdote con su traje de lino fino y todo eso, y los demás levitas, y cuando se acercaron a Alejandro Magno, la historia dice que Alejandro Magno, cuando vio tal belleza, vio que la vestimenta hermosa y brillante del sumo sacerdote, Alejandro Magno se bajó del caballo y prácticamente se arrodilló delante del sumo sacerdote y prometió nunca jamás destruir Jerusalén y prometió también respetar la religión judaica, la religión de los hebreos. Y esto sucedió mientras él estuvo vivo. De hecho, de acuerdo con la historia, por esta acción muchos judíos adoptaron el nombre de Alejandro y otros nombres helénicos en honor a esa acción que Alejandro Magno hizo con el pueblo hebreo. Esto se desapareció cuando Alejandro muere y sus 4 generales pues se quedan gobernando, y entre ellos Antíoco Epífanes, que es a lo que Daniel alude cuando que habla de la abominación desoladora. Este hombre, cuando llega a Judea, no tiene la misma visión que su jefe Alejandro Magno, sino que hace que se sacrifique un cerdo en el altar sagrado del templo, y esto pues enfurece a los hebreos. Por eso es que se levanta Judas Macabeo y se levanta contra los helenizadores y purifica el templo. De ahí el término la purificación o la dedicación, la fiesta de la dedicación, donde una vela encendida por un solo día, que era lo habitual, duró 8 días. También le llaman el milagro de Hanukkah. Esta vela que debería durar un solo día, pues duró 8 días, y ellos ven a través de esto un milagro de Dios a través de esta fiesta de Hanukkah. Pues los judíos desde el 65, 63 hasta la fecha, pues celebran esa fiesta no por una imposición de Dios, sino como una conmemoración de la reedificación espiritual, de la dedicación, de la limpieza espiritual que hizo Dios usando a Judas Macabeo. Y esa historia la encontramos en los libros de Primera y Segunda de Macabeo, que obviamente no está en la Biblia de los cristianos evangélicos, pero sí está en la Biblia de los católicos, en la Biblia hebrea y en la Biblia de muchas iglesias ortodoxas del Medio Oriente. Es importante conocer esto porque está en la Biblia, está ahí escrito. Jesucristo se paseaba por el pórtico de Salomón en esta fiesta. Dice aquí: llegó entonces la dedicación, la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, dice, y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico que construyó Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Jesús le responde: os le dije y no me creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están para dar testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellas me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la podrá arrebatar de mis manos. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatar de la mano lo que mi Padre me ha dado. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús le dijo: muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le respondieron los judíos: por buenas obras no te vamos a apedrear, sino por blasfemo, y porque tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís blasfema? ¿Por qué decís es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, crean a las obras que yo hago, para que me conozcan y sigan conociéndome, que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre.
procuraron otra vez apedrearlo, pero escapó de sus manos. Toda esta conversación ocurre en la fiesta de la dedicación. Se estaba celebrando en Jerusalén y Jesús, como judío, se paseaba por ahí. No dice que la estaba celebrando, no. Estaba pasando por el pórtico de Salomón. Era invierno, como judío tenía acceso a este tipo de fiesta. Y ahí los judíos lo abordaron. ¿Por qué turba nuestras almas? Si tú eres el Mesías, revélate y dínoslo. Pero si no, no tengan esta expectativa. Jesús dice, pero yo se lo he dicho a cada rato y no me creen. Si no me creen a mí, por lo menos crean a las obras que yo hago. El Padre y yo uno somos. Ellos le dicen, que agarraron piedras para apedrearlos. Jesús le dice, yo he hecho muchas buenas obras delante de ustedes. A ver, ¿por cuál de todas ellas ustedes quieren apedrearme? Ellos responden, por buenas obras no es que te queremos apedrear, sino por blasfemo, porque tú siendo hombre te dices ser Dios. Esto es en respuesta a lo que Jesús dice, que dijo, el Padre y yo uno somos. Pero al parecer los judíos no habían entendido el término de por qué Jesús dice, el Padre y yo uno somos. El hecho de, mis hermanos, que la fiesta de Hanukkah, para terminar con la Hanukkah, es una fiesta meramente judía. Los gentiles o los que hemos abrazado el Evangelio de Cristo no estamos obligados a celebrar ese tipo de fiesta, porque es una fiesta nacional meramente judía. Hay muchos por ahí que se hacen pasar por judíos, otros creen que por ponerse un kippah en la cabeza, un talif, un sefirot, un tzitzit, se hacen llamar judíos y quieren practicar todas y cada una de las fiestas judías. En Israel hay muchas fiestas que no son constituidas por el Padre, sino que son por acontecimiento nacional, meramente nacional. Ahí está, por ejemplo, la fiesta de Purim, que nace en la historia de Esther. Como Dios, si leemos la historia de Esther, no vemos en parte el nombre de Dios en este libro, ni siquiera vemos la intervención de Dios por lo menos clara. Pero ellos sí ven en cada acontecimiento de la historia de Esther que Dios obra a través de la sombra. Por eso los judíos, cuando celebran la fiesta de Purim, se maquillan, se ponen máscara, parecido como al carnaval que celebramos o que celebran en mi país el 27 de febrero. Pero es una fiesta judía que conmemora una victoria de Israel sobre Amán. Cada vez que el pueblo hebreo escucha el nombre de Amán, hacen un pisotón al suelo, dando a entender que aunque Amán quiso destruir al pueblo hebreo por un asunto histórico, porque Amán era descendiente de aquel rey que Saúl no mató, pero que Samuel sí mató, Amalek. Entonces él viene con esa piquiña, esa descendencia de Amalek, venía con esa piquiña hasta el tiempo de Amán, y quería destruir a Israel por eso. Sin embargo, la reina Esther, muy valiente, defendió el derecho a la vida de los judíos y Dios obró a través de ello. Y por eso celebran la fiesta de Purim y otras fiestas más que son meramente judías. Nosotros, como creyentes en el Mesías Yeshua, Jesús, no estamos obligados a celebrar ese tipo de fiestas que son meramente nacionales en Israel. Ahora bien, como digo una cosa, digo otra. Porque en las Escrituras, repito, hay 7 fiestas que fueron constituidas por el Padre. Están en Levítico 7. Hay fiestas de esas 7 que no se pueden celebrar hoy en día porque 3 de ellas se necesita que el templo esté de pie. ¿Qué hacen algunos judíos? Pues la conmemoran. No es lo mismo celebración que conmemoración. Por ejemplo, en mi país conmemoramos la independencia. No la celebramos porque se celebra una sola vez. Todo lo demás es conmemoración, recordatorio, para que no se nos olvide que eso pasó. Entonces los hebreos, al no tener templo, no pueden, por ejemplo, celebrar la Pascua. ¿Qué hacen? La celebran en sus casas, con lo que tienen, con el material que tienen. Pero esos son los judíos, porque Pablo dice que para nosotros nuestra Pascua ya fue sacrificada, que es el Mesías, Cristo. Yo no tengo que matar un corderito otra vez, yo no tengo que comer esas
especies amargas para recordar que yo fui esclavo en Egipto. Yo no fui esclavo en Egipto, fue esclavo en Egipto el pueblo hebreo, que luego pasó a ser el pueblo de Israel. Ellos tienen que conmemorar esa historia porque ellos fueron esclavos en Egipto. Nosotros fuimos esclavos pero del pecado. ¿Y qué celebramos? Pues celebramos la libertad que nos ha dado Cristo por medio de la fe y del cumplimiento de los mandamientos. Así que la fiesta de Hanukkah es una fiesta meramente judía que hasta el día de hoy los judíos la celebran. Y es parecido un poco a la Navidad porque en Hanukkah se encienden luces igual que en Navidad. Por eso le dije al principio, no es la Navidad judía, no. Es la fiesta de la dedicación que los judíos conmemoran, recuerdan por esa victoria que Dios le dio a través de Judas Macabeos. Hablemos un poco también del origen de la Navidad. Dicen, aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error. Al menos tal y como tenemos hoy en día el concepto de Navidad. Precisamente por esta duda entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en que la Junta Escolar de Solon, en Ohio, Estados Unidos, decidió eliminar toda la representación de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico de la ciudad, es decir, no representaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudieran celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Navidad se ha vuelto más que una fiesta religiosa, una fiesta cultural. O sea, supuestamente la Navidad representa el nacimiento del niño Jesús. Pero lo que tú ves, el concepto de Navidad que tú ves en las naciones, está muy alejado de lo que es en realidad supuestamente, porque sabemos los académicos, lo que hemos estudiado un poco, sabemos que Jesús no nació en diciembre. Si vemos el relato del nacimiento del Mesías en Lucas, por ejemplo, dice que los pastores estaban obviamente pastoreando las ovejas en esa noche. ¿Qué pasa? Leímos en el capítulo 10, versículo 22 de Juan, que en ese tiempo es invierno en Israel. Cuando no hay mucho frío, por lo menos neva. O al revés, cuando no neva, por lo menos hace mucho frío y es difícil que los pastores estén pues cuidando las ovejas en esas noches frías. Ellos en esas noches pues lo que hacen es que guardan las ovejas en el aprisco y ellos mismos se guardan. Entonces es imposible que el Mesías haya nacido en diciembre, pero eso es otro tema. Entonces, el origen de la Navidad no es para nada cristiano, no es para nada cristiano. Como lee en el principio de este artículo, el origen de la Navidad es pagano. Pagano es que no nace del seno de la creencia cristiana, sino que es una tradición de una nación específica, Roma. Y ya veremos por qué. La primera vez que podemos oír hablar de la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, tal y como los conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a una figura central de un dios romano, Saturno, que los romanos implantaron. En otras palabras, todavía 200 años después de haber nacido Cristo, se celebraba esto antes de Cristo nacer, porque era una fiesta del solsticio de invierno, cuando el día era más largo, el sol se acercaba un poquito más a la tierra y brillaba con más ímpetus. Entonces los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. De ahí viene el planeta Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a esta celebración tan descontrolada. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano,
el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco dura esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber, para estar en juego, de mañana, de día y de noche. En otras palabras, la iglesia nace 200 años después, se celebraba en el solsticio de invierno, el día que el sol más brillaba, 23 al 24 de diciembre, que de hecho el término diciembre no significa 12, diciembre es 10, día décimo del calendario romano. Septiembre séptimo, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. ¿Ve? En fin. Entonces, los cristianos que estaban en Roma, cuando Roma celebraba el solsticio de invierno en honor al dios Júpiter, años después, cuando Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que hace la Iglesia Católica es lo que viene haciendo desde que nació, convirtiendo fiestas paganas y cristianizándola. Como ellos vieron que el 25 de diciembre se celebraba la fiesta al dios Saturno, el dios principal de los romanos, que es el mismo dios griego Zeus, porque lo que hacía Roma era lo mismo que hacía Grecia. Cuando Grecia conquistaba una nación, le cambiaba el nombre del dios de esa nación y le imponían el de ellos. Pues Roma hizo lo mismo. Cuando Roma conquistó Grecia, a Zeus lo cambió por Saturno. Zeus y Saturno es la misma deidad pagana. Entonces, como Roma celebraba la fiesta el 25 de diciembre de Saturno, a la iglesia pasar a ser religión oficial, cambiaron el nacimiento de Saturno el 25 de diciembre, esa fiesta pagana, y establecieron que Jesús nacería esa fecha. Ellos saben que Jesús no nació en esa fecha, pero para combatir esa fiesta pagana impusieron por ley que el 25 de diciembre se celebrase el nacimiento de Cristo Jesús. Desde ahí hasta el día de hoy, Jesús sigue naciendo todos los 25 de diciembre de cada año. Y ojo con esto, no solamente el imperio romano celebraba a su dios pagano, Júpiter. Cada nación que existía en esa época se daban cuenta que ese día era un día extraordinario. Y hicieron lo mismo que hizo la cristiandad y que hizo Roma. Cada dios de cada nación impusieron que nació ese día brillante. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas. Lo más importante en la antigüedad no era celebrar el nacimiento de una figura imponente, se celebraba su muerte. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta que, en realidad, esta festividad no es aceptada en la Biblia, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó diciendo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuchen. La Saturnalia se celebra cuando el sol estaba más abajo en el cielo y, así, los días se hacían más largos. Esto simboliza el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues en esta necesitaba el sol para poder sembrar y que la cosecha creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguientes sigan creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcan esta asociación. En el resto de las civilizaciones, escucha este dato, en el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios le llamaban Tamuz o Nimrod cuando resucitó en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilónicos. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses, debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos,
cuenta la historia que devoraba a sus hijos según iban naciendo. Así que mis hermanos, la Navidad, Nativity o nacimiento de Cristo el 25 de diciembre tiene su origen en una fiesta pagana. Es una tradición de los hombres. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que no te reúna con tu familia en esta fiesta? Pues claro que sí. Es una fiesta ya social, es una tradición que lo que yo siempre digo a mis amigos es cuestión de conciencia, porque ya es por ley en las naciones que esa fecha pues se den vacaciones, que las familias se junten y todo eso. Pero tenemos que tener conciencia de que Cristo no nació el 25 de diciembre, que es una fiesta romana y que el hecho de que se estableciese por el imperio cuando oficializó la religión cristiana como su religión nacional, que el 25 de diciembre en vez de celebrar a Saturno celebrasen a Cristo, es algo impuesto por los hombres, es una tradición de los hombres. Y si tú quieres saber si esta fiesta es de Dios o no, pues observa lo que hace la gente en esta fiesta. Beben, roban, atracan, hacen todo tipo de vulgaridades en nombre del nacimiento del Mesías. Porque si en verdad escogieran esta fecha para reconocer el nacimiento de Jesús y se acercasen más a Dios, fuera otra cosa. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no es una fiesta establecida por el Padre de la eternidad. Es una fiesta impuesta por los hombres. Así que Hanukkah, tanto Hanukkah como Navidad, no tiene un mandamiento establecido por el Padre. Los judíos y aquellos adeptos a esta religión lo seguirán conmemorando. Eso es por motivo de conciencia, sabrán si le hace bien o mal. El que lo celebra bien por ello, el que no bien. Y el cristianismo y los paganos que celebran la Navidad, pues también es motivo de conciencia. En la libertad que te ha dado Cristo, si tú entiendes que celebrarla te hace bien y no te afecta a tu vida espiritual, adelante. Pero si tú crees que te afecta en tu vida espiritual, entiendes que no es algo que Dios mandó y que por lo tanto no lo voy a celebrar, también es un motivo de conciencia. Tú sabrás, el nivel de revelación que te haya dado Dios te permitirá si celebrarla o no. Así que mis hermanos, vivamos en la libertad con la que nos ha hecho libre Cristo. Amén. Y tratemos de cumplir pues los mandamientos requeridos por Dios, por su Mesías Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti y toda tu familia. Shalom.